John MacArthur dijo que el 2020 para él fue un año de claridad. Y es verdad, fue un año de claridad. En el 2020 se clarificaron muchas cosas. Se clarificaron muchas cosas a nivel de la iglesia, se clarificaron muchas cosas a nivel de la conducta humana, se clarificaron muchas cosas a nivel del intelectualismo. Hay crisis que vienen y que si el que está bien ubicado lo que hace es clarificar, el que está en otro asunto pues se confunde más, se enreda más. Pero algunas situaciones críticas nos vienen a la vida y lo que nos ayudan es a clarificar. Y esto me ha ayudado también a mí a clarificar muchas cosas en nuestra propia vida, en nuestro entorno, en la conducta humana. Y pienso que tal vez mucho de eso fue lo que nos movió a compartir con ustedes esa pequeña serie que se llamaba ¿Hacia dónde vamos? Y hoy inicio una nueva serie. Se llama Jesús y los suyos. Jesús y los suyos. Hermanos, vamos a centrarnos por unos domingos en 5 capítulos que se encuentran en el Evangelio de Juan. 5 capítulos que se encuentran en el Evangelio de Juan. Esos 5 capítulos van desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Esa es una reunión íntima de Jesús con los suyos. Si usted es un lector descuidado de la Biblia, no capta esas cosas. Pero como para mí es sumamente serio lo que estoy haciendo aquí, y sumamente serio su destino y la responsabilidad que yo tengo, entonces no puedo ser como indiferente. No, tengo que ubicarlo. Del capítulo 13 al capítulo 17, el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos va a registrar la última reunión íntima que Jesús va a tener con sus discípulos. Hay solamente 13 personas: Jesús y sus 12 discípulos. Es un lugar llamado el Aposento Alto, bastante grande, en Jerusalén. Empiezan 13, pero terminan con 12. ¿Por qué? Porque uno de ellos sale de la reunión para ir a entregar y traicionar a su Señor, asunto del cual luego hablaremos. Esta narración que Juan nos está dando en esos 5 capítulos, por lo menos en la Biblia como lo tenemos en capítulos, tiene sus similares en Mateo capítulo 26, en Marcos capítulo 14 y en Lucas 22. Para ser específicos, Mateo 26 del verso 16 al 30, Marcos 14 del verso 12 al 26 y Lucas 22 verso 7 al 39. Pero el que recoge más detalles es el apóstol Juan. Bajo la guía del Espíritu Santo, él es movido a registrar eventos en esa reunión, sucesos y palabras que no registran los otros evangelistas. Es el mismo evento, pero el Espíritu de Dios le va a guiar a Juan a registrarlo desde una perspectiva diferente, un enfoque diferente. Así es que inicia Jesús amando a los suyos, como ahorita vamos a ver, y termina Jesús intercediendo por los suyos. Ahora bien, ¿de dónde viene Jesús antes de estar en esta reunión íntima? ¿De dónde viene él? Hay 2 sucesos públicos últimos a toda la audiencia pública que él tuvo, que él declaró y no más lo iba a volver la gente a ver públicamente, predicando. Él viene primero de darle y declarar el juicio a todos los líderes religiosos en Jerusalén. Usted lo puede ver eso en Mateo capítulo 23, un largo
Capítulo, por cierto, una larga exposición de Cristo lleno de ayes, o sea, de juicios condenatorios contra el liderazgo religioso de su época. Después de ahí, él sale de Jerusalén y los discípulos van viendo el templo tan bello y le hacen preguntas a Jesús. Y en el capítulo 24, 25 de Mateo se registra lo que se llama el sermón del Monte de los Olivos o el sermón escatológico. Ahí Jesús va a expresar todos los acontecimientos que van a distinguir desde su muerte hasta su segunda venida. Tumultos militares, tumultos sociales, cataclismos de todo orden, situaciones y eventualidades en la sociedad humana terribles, y además de eso un profundo engaño y una profunda decepción en la fe de las personas. Eso usted lo puede ver en el capítulo 24 de Mateo. Y el capítulo 25 él usa 3 parábolas para enseñar más de lo que acaba él de hablar en el capítulo 24. Pasan un par de días y viene esta reunión. En esta reunión es a puerta cerrada porque es la celebración de la fiesta de los panes sin levadura o de la fiesta de la Pascua. Todo va a calzar de forma perfecta para que se cumpla lo que Dios ha establecido. Y esto es donde yo me voy a centrar. Juan capítulo 13 a Juan capítulo 17 no es para una audiencia de incrédulos. No es para la gente del mundo, para la gente en desobediencia, en pecado, no es para ellos. Por eso uno de ellos no terminó la reunión, él tuvo que irse, porque era un infiltrado. Pretendió ser, pero nunca fue. Él sale de esa reunión. Y eso lo vamos a ir viendo después. Así es que con esta panorámica quisiera que entremos al capítulo 13 y miremos el verso 1 para que vea lo que nos dice el capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a mirar el verso 1 nada más, porque el verso 1 nos introduce a un aspecto interesantísimo. Número 1, el verso 1 nos da el título de la serie. Jesús y los suyos. ¿Vio lo que dice ahí? Jesús amó a los suyos. No olviden eso, subrayelo. Ahorita les explico. Jesús amó a los suyos. Por eso esta serie que iniciamos hoy se llama Jesús y los suyos. No va a hablar con gente que no sea de él. No le interesa a la gente que no es de él. Ya a los que no eran de él les advirtió, les dijo y les predicó por 3 años y medio prácticamente. Ahora aquellos que han permanecido, ese grupito pequeñito que ha permanecido con ellos hasta el final, se los lleva aparte y les digo, vengan, hay algunas cosas que ustedes deben de saber. ¿Vieron lo que oyeron de lo que va a venir sobre el mundo y la sociedad del mundo? Ahora necesito que ustedes escuchen cosas que necesito que ustedes los identifiquen. Vamos a ir aprendiendo. Entonces el verso 1, note lo que dice. En primer lugar, hermanos, en esta reunión privada se da en el contexto de lo que dice el verso 1, que dice la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era la celebración para recordar el día de su liberación de Egipto. Éxodo capítulo 12, usted lo puede leer después. También llamada la fiesta de los panes sin levadura. Marcos capítulo 14, verso 1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Durante esta festividad, hermanos, se sacrificaba un cordero preparado exclusivamente para esa ocasión. Lucas añade algo y dice,
llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Lucas 22:7. Bueno, ese cordero de la Pascua perfecto ya había llegado y ya estaba listo para el sacrificio. Por eso sigue diciendo las palabras de Jesús. Recuerde que Juan está registrando las palabras de Jesús. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Es la segunda frase que usted va a ver ahí. Preguntamos, ¿de cuál hora está hablando aquí? ¿De cuál hora sabía Jesús que ya había llegado? La hora de la victoria, la hora del triunfo, la hora de los grandes milagros, la hora de las grandes manifestaciones, la hora de las grandes señales. ¿De cuál hora está hablando aquí Jesús? Muy bien, veamos el contexto. Quiero llevarlos rápidamente, hermanos, a una serie de pasajes que no están ahí. Usted los puede luego mirar. En Juan capítulo 7, verso 30, meses antes a eso, Jesús dijo esto. Entonces procuraban prenderle. ¿Quiénes? Los judíos, el liderazgo. Entonces procuraban prenderle. Juan 7:30. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En Juan capítulo 8, verso 20, dice así: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. En Juan capítulo 12, verso 23 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En Juan capítulo 12, verso 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Son pasajes que usted puede leer de forma muy superficial y muy indiferente. ¿De qué está hablando Jesús entonces al combinar estos pasajes y declaraciones anteriores y las unimos con el verso 1? Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Jesús aquí está hablando, hermanos, del tiempo específico y perfecto que previamente fue ordenado y establecido por Dios para la muerte de su propio Hijo. Dios ordenó todo desde el principio. Y luego, hermanos, vean, esta es la trama maravillosa de la Biblia. Dios, con el Espíritu Santo y con su Hijo Jesús, en la eternidad, ordenan todo desde el principio. Y luego Él mismo se involucró en ese plan redentor, tomando forma humana para que sus propósitos tuvieran fiel cumplimiento. Eso fue lo que Jesús dijo en Juan 10, hablando del buen pastor y de sus ovejas, y de que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y él dice en Juan 10, 17 y 18, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, la muerte de Jesús, hermano, estaba fríamente planificada desde la eternidad. Aún así, Dios va a juzgar desde el soldado que le clavó sus clavos y desde el soldado que le puso su lanza en el costado, hasta los liderazgos y la muchedumbre que en un juicio sucio lo condenaron y lo desecharon. Ellos están listos para ser juzgados por Dios. Pedro dice, hablando de ese evento que está Juan registrando aquí, Pedro dice, Cristo
como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y oiga, ¿por qué? Por amor a ustedes. Hermanos, cristianismo es más profundo del jueguito que se ha venido predicando hace rato en la cristiandad evangélica. Cristianismo es más que buscar milagritos, hermanos. Cristianismo es más que buscar consuelito temporal en esta tierra. Cristianismo es más que buscar prosperidad y buen trabajo. Por eso buscamos a Dios. Cristo va a empezar a hablar cosas sumamente serias en esta reunión, porque necesita ubicar a esos que Él va a delegar para que su reino, su evangelio y lo que Él ha establecido como el reino de Dios se empiece a extender, que trasciende asuntos individuales, que trasciende asuntos personales, incluso que trasciende asuntos egoístas. Recuerde que más o menos desde el año 2000 la cristiandad tuvo un giro muy fuerte. Y en la cristiandad se ha levantado un fuerte movimiento mediático, sobre todo, de unos poquitos, como siempre pasa en todo lado. Los poquitos son los que tienen el poder. Y han empezado a establecer un tipo de mensaje del evangelio que no es evangelio, porque no está Cristo, ni su obra perfecta de redención en la cruz del Calvario, que es el eje que nos debe de mover a nosotros en nuestro diario vivir, si somos de los suyos. Por eso este pasaje dice que amó a los suyos. Y por eso muchos años después, ya el apóstol Pedro, como luego lo vamos a ver en el estudio que estamos llevando, él está siendo anciano y él entiende por qué fue que Cristo vino. Dice, por amor a ustedes, hermanos. No hay mayor demostración de Dios y de su Hijo Jesús que haberse entregado por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él no se entregó para que usted tenga un carrito nuevo. Traten de renovar eso en su mente. Vean a ver cómo hacen, pero saquen eso, hermanos. Él no se entregó en la cruz del Calvario para darle una casita nueva. Él no se entregó en la cruz del Calvario para que cambie de esposo cada 3 o 4 años. Él no se entregó en el Calvario para que siga la fiesta carnal, mundana de la iglesia. No. Él se entregó en la cruz del Calvario para hacerlo a usted y a mí parte de Él, su propiedad, su pueblo, sus hijos, con una identidad única, exclusiva, diferente a la del resto del mundo. Porque el resto del mundo ya Él lo describió en Mateo 24 y 25. Ahora Él va a describir cómo son los suyos. Y esto es, hermanos, por donde vamos a caminar. Por eso dice al final, como había amado a los suyos, del verso 1. Verso 1 al final dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice Juan 13:1, la parte final. No dice, hermanos, que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ahora los deja abandonados. No dice eso. No, dice, los amó hasta el fin. ¿De qué está hablando aquí? De un amor verdadero, de un amor perfecto, de un amor fiel, de un amor leal, de un amor incondicional, no de un amor romántico, hermanos. La Biblia, cuando habla del amor de Dios, no habla de un amorcito romántico, hermano. ¿Cuántos, hermanos, amores fallidos en el 2020? ¿Cuántos amores traicionados? ¿Cuántos amores fracasados? Las noticias que su servidor ha recibido este año pasado, el 2020, más o menos entre abril y mayo, hasta lo que vamos del 2021, hace un mes, son tan tristes, sobre todo en el vínculo que debe reflejar el amor de Dios, que es el vínculo matrimonial. Y noto algo interesantísimo en estos días, que ya no son los hombres los que estamos siendo bandidos. Estoy viendo una fuerte tendencia en las damas, en las mujeres,
que van de 28 años, 29, 30 añitos a 40 años, están cansadas, quieren aventura, quieren fiesta, se cansaron de la Biblia, de la iglesia, de Jesús. Alguien les está hablando en el oído. Mira, despertá, abrí los ojos. Vamos conmigo al gym. ¿Por qué no salir conmigo a caminar? Y no es nada, que lo están tomando en serio. Y ocupás más vitaminas, y ocupás más vegetales, y ocupás más churrustate de conejo. Y se la están creyendo. Y se pasan viendo en el espejo y ven que la siluetilla está cambiando. Y el otro, panzón o flaco, metido en su trabajo para traer el alimento a los hijos, a la familia, siendo trabajador, buscando de Dios por un lado, pero ella, y están hablándole al oído. Mira, muy bonita estás. Ay, no seas tontita. Y no impía solamente cristianitas, que yo les llamaría jezebalitas, jezabelitas. O sea, es tontita. No existen hijos. No hay nada de hijos. Se cegaron. No existen los niños ni las niñas. No existe su esposito trabajador. Existe el negrito, el machito y el que también está yendo al gym. Y tiene fibra. No estamos hablando, no vamos a hablar de ese amor. Estamos a hablar del amor, hermanos. Cristo está a horas de la más grande demostración de su amor. Está a horas, hermanos, para entregar su vida en sacrificio por los suyos. Hablar en estos días de amor sacrificial será un terrible sacrificio y un desafío para nosotros, incluyendo su servidor, debido a que a nuestro egoísmo, nuestro individualismo, nuestro materialismo y nuestro orgullo. Por cierto, la palabra o la frase que usted ve en la Reina Valera, hasta el fin, significa a perfección, con amor perfecto. Juan va a introducir en el verso 1 qué tipo de reunión, qué tipo de diálogo se van a desarrollar entre él y los 11 que van a quedar, porque a mitad de reunión uno tiene que irse porque lo espera el negocio del año. Unas monedas brillantes de plata, negociazo redondo, lo está esperando, tiene que jalar, como muchos han jalado estos días, porque su negocio tiene que prosperar y la obra de Dios no existe para ellos ya. Hermanos, el Evangelio de Juan nos da 3 dimensiones del amor de Dios, porque con ese pasaje arranca lo que va a gobernar en Cristo y su diálogo hacia ellos y la herencia que les quiere dejar él, su legado a ellos. ¿Cuál es el legado de Jesús a ellos? Va a empezar con el amor ágape, no el amor sensual ni el filial. El filial es alimentado por el ágape y el sexual o sensual es controlado por el ágape. Él va a hablar del amor sacrificial, del amor que se entrega. Están viéndolo en carne viva y en persona a ese amor de Dios delante de ellos. Y Juan, hermano, nos da 3 dimensiones de ese amor. Número 1, nos habla el Evangelio de Juan del amor de Dios por el mundo pecador. Usted lo lee en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor de Dios para el mundo pecador. El segundo amor es el amor de Dios por los suyos, que acabamos de verlo. Es un amor perfecto, salvador y eterno, diferente al amor que Él manifiesta por el mundo. Y el tercer amor que vamos a ir viendo es el amor de Dios en los suyos, porque lo que Él tenía se lo va a dar a los suyos, porque es lo único que nos va a llevar
a terminar bien la carrera juntamente con nuestra fe. La vida del creyente se mantiene sobre dos grandes pilares: la vida de fe y la vida del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor me mantiene fiel a Dios. Y la fe me hace ser perseverante y consistente hasta el final. Por eso la Biblia habla de esas virtudes: el amor, la fe y una tercera que es con el futuro, la esperanza. Esto es muy importante que podamos captarlo. Entonces él va a hablar de algo muy especial con ellos. En segundo lugar, vamos a pasar al verso 2 al verso 5. Dice en Juan 13, verso 2 al 5: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, ojo el contraste aquí, hermanos, ya ahorita les voy a mencionar esto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Note en primer lugar los verbos. Note los verbos. De ahí viene aquella cancioncilla, ¿verdad? Jesús es verbo y no sustantivo. Claro, el autor es un dolor. Así somos muchas veces. Recitamos muy bien la Biblia, pero afuera nos parecemos más a Judas que a un seguidor de Jesús. Y dice, se levantó, se quitó, tomó, se ciñó, puso, lavó, enjugó. ¿Ve el verbo? Acciones, hermanos. La primera lección que Jesús le dio a ellos es: señores, lo mío tiene que ver con acciones, y acciones de servicio, no de conocimiento, de servicio. Y él fue el primer modelo. Hermanos, el verso 2 que acabamos de leer, que es el primero, sirve de transición y sirve de contraste. Mientras que uno se rindió a la traición diabólica, porque eso es lo que dice el verso 2, mientras que uno se rinde a la traición diabólica, el otro sabía quién era, qué poseía, de dónde provenía, a quién pertenecía y a dónde regresaba. Note el verso 2 cómo termina y note cómo inicia el verso 3. Ya Satanás había puesto en el corazón de Judas que lo entregase. Dice así el verso 2. Y sabiendo Jesús, no lo que iba a hacer Judas. Sabiendo Jesús, no lo que iba a hacer Judas, hermano. Sabiendo Jesús quién era él. Hermanos, ¿en qué piensa más usted? ¿En lo que está haciendo el mundo? ¿En su entorno? ¿O quién es usted en Cristo Jesús? ¿Qué somos nosotros? Por eso ese verso solo sirve de transición y contraste. Porque nuestro modelo no es Judas, aunque pareciera que para muchos hoy Judas es el modelo. El modelo es Jesús, hermano. Él sabía quién era, él sabía qué poseía. Y aún sabiendo todo eso que hace él, se quita su ropa. Algunos consideran que es el manto, porque la túnica estaba por debajo, no hay ningún problema. Otros dicen no, que se quitó el manto, incluyendo la túnica. Y todo su cintura para arriba quedó desnuda, que era algo muy similar a lo que hacía un esclavo, un siervo, cuando llevaban las visitas a la casa del amo. Jesús se rebaja totalmente a ser un siervo, porque lo que Jesús va a hacer aquí, hermanos, no lo puede hacer un señor ni un amo. Eso lo hace solamente un siervo, un esclavo, nada más. Y Jesús quería, a través de una lección práctica, enseñarles a ellos cómo iba a funcionar aquellos que le pertenecían a él. Ahorita vemos más adelante. Entonces, hermanos, ¿qué es lo primero que Cristo va a enseñar aquí? Para demostrarles a ellos y a nosotros
el camino de la verdadera grandeza. En el verso 1 hasta el 5, lo primero, y más adelante hasta el 11, lo primero que Jesús va a querer marcar en ellos es cómo servir con humildad a los demás, motivados por el amor. Esta es la primera enseñanza en esa reunión privada que quiere marcar en ellos. El reino de Dios, el poder y la autoridad de Dios, la grandeza del reino de Dios, las glorias del reino de Dios, llámele como queramos llamarle, manifestados en la persona de Cristo y que ahora van a ser delegados a ellos, solo van a poder ser manifestados, evidenciados a través de un servicio humilde entre ellos mismos y a los demás, motivados por el amor. Y ahorita les digo por qué. Esta es la figura, hermanos, que nos dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Es la misma figura que el apóstol Pablo, cuando Pablo escribe esto, hermanos, tiene en mente aquel momento de aquella noche de Pascua, cuando Jesús en privado se reunió con ellos. Y ahora al escribir a la iglesia de los filipenses, a esa cristiandad nuevita, tienen que aprender el modelo de vida de Jesús. Y nos escribe igual a nosotros y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, lea, hermano, mire esto, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el cuadro del aposento alto, antes de morir. El mismo cuadro. Y son los mismos verbos. ¿Qué dice Pablo que hizo Jesús? Se despojó, tomó, estuvo, se humilló y se hizo. Verbos. Los mismos verbos que Pablo usa aquí, los está usando Juan también. Porque lo que Cristo quería reflejarles a ellos es la marca distintiva de aquellos que son de Él. Por eso Judas tenía que irse, porque no era de Él. Y por eso a lo largo de la historia cristiana usted ve gente que llega, está y terminan yéndose, o torciendo la escritura, o convirtiéndose en gente enemiga de Dios. Hay un movimiento hoy intelectual en un pseudocristianismo en Europa y en Estados Unidos que se llama la alta crítica teológica. Y son personas que estuvieron un día en los púlpitos, estudiosos en las grandes universidades cristianas, pero que empezaron ellos a ser torcidos en su corazón y en su mente. Y en lugar de amar la palabra, empezaron a estudiarla, a investigar todos los errores que la palabra de Dios, y ellos se han convertido en los más grandes enemigos del cristianismo actual. Ellos están en las aulas de las universidades. Ese es el peligro. Usted tiene que asegurarse que no solamente estamos congregados en un lugar de reunión. No es el lugar el que me define. Es mi relación lo que me define con Dios. Y esto es sumamente importante. Y Pablo le está escribiendo a esa audiencia diciéndoles que el mismo sentir que hubo en Cristo esté en ustedes. ¿Cuál fue el sentir? Se despojó. Aún tomando teniendo forma de Dios, no se aferró, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué son las enseñanzas de hoy? Serás grande, tendrás grandes logros. Hoy los púlpitos nos inflaman el ego, nos llenan la mente de vanidad y de fantasías ilusorias, haciéndonos creer que usted es alguien especial y muy parecido a Jesús, y que usted puede declarar a Dios qué debe de suceder en usted, y Dios lo va a obedecer a usted. Eso es herejía, hermanos. Es el cristianismo que entró en el año 2000 y tomó posesión poderosa en un amplio sector de la cristiandad evangélica, porque ya era otro cristianismo
de Roma lo tuvo, y ahí está el fiel reflejo del fracaso que ha habido. Y la iglesia evangélica no ha aprendido de ese fracaso. Y seguimos predicando que usted es grande, que usted es un hijo del rey, que usted es una princesa que debe de empoderarse en estos días. Todas esas enseñanzas son malévolas, huelen a Judas Iscariote. Estaban forradas con 30 monedas de plata. Vean esto, hermanos. Dentro de ese contexto de la celebración de la cena, Lucas registra un evento interesante, que fue el que dio lugar a que Cristo iniciara su disertación privada, como lo estamos viendo en Juan 13. En Lucas capítulo 22, verso 24 al 27, oiga lo que nos dice. Oiga lo que nos dice, hermanos. Porque esa disputa se daba con mucha frecuencia entre ellos. Y es algo que está en nosotros, es como una cojera que tenemos. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Oiga esto. Estamos hablando en el contexto de la cena. No lo registra Juan esto. Esto no lo registra Juan. Lo registra Lucas, capítulo 22. Juan registra la respuesta de Jesús. Jesús se queda calladito, no dice nada. Y hace algo para decirles: muchachos, así no funcionamos en el reino de Dios. Vea lo que dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, oiga esto, hermanos: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son hombres llamados bienhechores. Pero subraye la frase que sigue: mas no así entre ustedes. Mas no así entre ustedes. Sino que dice: mas no así entre ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Son preguntas afirmativas lo que Jesús hace. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve es el menor, y el mayor el que se sienta a la mesa. Y dice: pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Hermanos, Jesús por cuarta o tercera vez, depende cómo usted registre los evangelios, hablemos que segunda vez, por segunda vez, antes de que empezara a celebrar entre ellos la Pascua y a comer en ese aposento alto, ellos seguían con la majadería de quién sería el mayor. ¿No ese es el mensaje que tenemos hoy? Empodérese. Dios quiere que usted sea grande. Grandes cosas vienen para usted. Nos están llenando, en lugar de crucificarnos, nos están endiosando los mensajes. Y por eso tenemos una cristiandad que está dejando mucho que desear en estos días. Entonces Jesús les deja claro que los principios que van a gobernar la vida de los suyos son totalmente opuestos a los que utiliza el sistema del mundo. El sistema del mundo opera según Satanás. El sistema del mundo opera por el enseñoreamiento sobre los demás. El sistema del mundo opera por la imposición sobre los otros, porque son principios que pertenecen al reino de las tinieblas. Por eso Jesús dijo: con ustedes no será así, porque pertenecemos al reino de Dios, al reino de Cristo, al reino de la luz. Nos gobiernan los principios del reino de Dios. ¿Cuáles principios? Ya vimos 3 aquí: de humildad, de servicio y de amor. Eso tiene que prevalecer en los matrimonios, en la familia, y esa debe ser la actitud suya en su trabajo o en su negocio. Su negocio prioritariamente no puede ser para hacer plata. Su negocio tiene que ser para servir, y Dios te bendice por un servicio justo que das. Hay que renovar el entendimiento, hermanos. Por eso hay tanto
cristiano. Mira, aquel es cristiano, pero es un defraudador, es un falsificador, es un choricero. No, no es cristiano. No, él parece que es, pero no es. Él es amigo de Judas. Judas es el modelo de él, no Jesús. No Jesús. Por eso, hermanos, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La grandeza a los ojos de Dios es el que se humilla en humilde servicio a los demás. Pero el mensaje hoy es, si usted tiene un buen carro, último modelo, con aire acondicionado hasta en los asientos, y usted dice, soy grande, aquí está el hijo de papá. Y la otra le dice, ese es mi papi. Y en ese jueguito está la cristiandad hoy en día. ¿Quién tiene mejores marcas? ¿Quién tiene mejor carro? ¿Quién vive en una mejor urbanización? ¿Quién vive en una mejor casa? Porque este montón de falsos que dice que el capítulo 24 se metieron y nos gustan cómo nos hablan. Por eso, después de advertirles en el capítulo 24, Jesús, de todo el montón de engañadores, dice, vénganse ustedes aparte conmigo porque yo les voy a enseñar algunos secretillos de cómo funciono yo y cómo van a funcionar ustedes. ¿Quién quiere hablar así? A mí me llenaron la mente de eso. Y por eso antes de la crisis, de esta pandemia que vino, yo tenía un carro que estaba bastante gastón, muy bonito, muy atractivo. Made in USA. Y no, aquí hay que hacer algún cambio. Hay que hacer un cambio. Necesitamos buscar perfil bajo. El reino no opera con la grandeza de este mundo. Esto fue lo que Cristo dijo. Les voy a enseñar, muchachos, que el reino mío no va a funcionar de acuerdo a los principios de este mundo. Va a funcionar de acuerdo a los principios del Padre, del reino de la luz. Hermanos, este asunto es entre la verdad y la mentira. Entre las tinieblas y la luz. Entre lo falso y lo verdadero. Es así. Y usted está aquí y usted me mira también a través de los medios virtuales. Tiene que definir de qué lado está usted. Por eso frecuentemente Juan registra, como lo vamos a ir viendo, que uno de ellos, Jesús lo menciona, porque después lo vamos a tocar aparte. Ahora no, todavía no. Lo tocaremos aparte. Jesús lo está mencionando en todo lo que él dice. Él tira una indirecta acerca de ese que no es de ellos y tiene que irse para que se cumpla lo que dice la palabra. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y salieron para que se manifestase que no son de nosotros. El amor de Dios es un amor muy diferente a como lo hemos nosotros definido. ¿Qué estamos hablando en estos pasajes del verso 1 al verso 5? Jesús toma el lugar de un esclavo, de un siervo. Este es el modelo de Jesús. Jesús nos está trazando el camino, la ruta. El sistema del reino de Cristo opera en oposición al del mundo, hermanos. Jesús, tanto a ellos como a nosotros, nos desarma nuestras expectativas. Por eso Judas se decepcionó profundamente. Judas tenía otra noción. Los demás también, pero el corazón de ellos le pertenecía a Jesús. El de Judas le pertenecía a Satanás. ¿Qué dice el versículo 2? Satanás llenó el corazón de Judas. Usted puede tener problemas en su mente, problemas en sus emociones, pero cuando usted abre su corazón a una obra diabólica, usted se terminó. Se acabó. Y por eso el verso 2 deja tan claro. Hermanos, quiero decirles,
haciendo el contraste en lo que está hablando de Judas y lo que habló de la disputa de ellos. Y ahora en Juan lo que él está haciendo, ¿qué es lo que nos está enseñando? El modelo, la identidad de los suyos es diferente a la del mundo, y su sistema, su forma, sus medios y sus maneras son diferentes. Por tanto, cuando uno mira la historia de la iglesia, podemos ver que hace rato nos extraviamos. Hermano, hace rato nos extraviamos. En 1993, el pastor Alberto Barrientos, por cierto, la última conferencia que dio de 5 sesiones. Él miró lo que estaba pasando en Latinoamérica y en Costa Rica, porque fue un hombre de Dios desde México hasta Argentina. Por unos 40 años viajó y fue pastor en una iglesia llamada Iglesia Nazaret, en San Francisco de los Ríos, que queda al frente de la emisora Faro del Caribe. Él fallece en el 2013. Pero en 1993 él dio una serie de conferencias y él vio lo que estaba pasando en esta nación y en Latinoamérica. Y dentro de lo que él dijo, palabras textuales del hermano Alberto, dijo lo siguiente: no olviden, mis hermanos e iglesia del Señor y pastores, que la cristiandad perdió su rumbo desde el año 300 después de Cristo, cuando la iglesia fue institucionalizada por un emperador romano llamado Constantino. A partir de ahí la iglesia se perdió y ha venido en un descenso, y en el año 2000, sobre todo en el año 2000 en Costa Rica y en Latinoamérica, es impresionante lo que está pasando en la iglesia. La iglesia está llena más de simpatizantes que aquellos que aman al Señor Jesús. El propósito de Jesús fue, hermano, mucho más allá. El propósito de Jesús nunca fue que la iglesia se institucionalizara mediante el poder político. El reino de Dios no necesita la política para avanzar. El reino de Dios no necesita las riquezas para avanzar. El reino de Dios no necesita el sistema del mundo para avanzar. Su hogar no se va a levantar con cosas finas, con avaricia, con abundancia de cosas materiales. Su hogar se va a levantar donde Jesucristo es el Señor. Y todas las demás cosas serán añadidas. Añadidas. Porque en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en mi vida personal, y es el anhelo de Dios en la vida de una nación, lo primero debe ser el reino de Dios y justicia. Y todo lo demás será añadido. Por eso está patas arriba. Tercer lugar, Juan capítulo 13, versos 6 al 11. Ahora, hermanos, él va a llegar ante una persona. Todos están en ese aposento alto en silencio, todos calladitos, viendo aquello como impactados, impresionados, porque ellos saben que Él es el Señor, que Él es el Maestro, que Él es el Hijo de Dios, y haciendo algo que solamente un siervo, un esclavo hace. Están todos callados, y llega donde uno, hermanos, verso 6 al verso 11, llega donde uno y dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Hermano, subraye eso. Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Ya Jesús se lo dijo, sigue de majadero. No me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermano, solo los que han sido lavados tienen parte con Jesús. No importa si son ritos religiosos, ceremoniales, rituales. Y Jesús no está hablando de eso. Solo una cosa que Cristo derramó nos lava. Solo una cosa. Todo lo demás que usted haga es trapo de inmundicia a los ojos de Él. Por eso le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, ve al extremo: Señor,
no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. O sea, de no querer lavarse, ¿pasó a dónde? Báñeme entonces. Es la conducta humana. Yo me identifico mucho con Pedro, me parezco mucho a él. Y Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Ve, hermano, cómo punza Jesús. Ve cómo punza. Pastor, cuando la gente venga, tenemos que consolarlos a todos, animarlos a todos, estimularlos a todos. No, eso lo hace el libro de Carnegie. Carnegie sí hace eso. No, Jesús no hizo eso. Jesús dijo: están limpios, pero hay uno que está podrido. Número 1, Pedro rompe el silencio. Número 2, la acción de Jesús es la de un sirviente, nada más la de un esclavo. Por eso el rechazo de Pedro, pero aún lo rechaza y no dice: no, yo tengo que seguir lavando. Ni Pedro ni ninguno tomó la iniciativa de ser el siervo de los demás. Pedro no estaba entendiendo la lección. Pedro la iba a comprender después de la pasión, la muerte, la resurrección y la venida del Espíritu Santo a sus vidas. Hasta en Hechos capítulo 2, Pedro entendió, hermanos. Y esto nos debe entender a todos nosotros. ¿Saben, hermanos? Nosotros vamos a tener conocimiento parcial de Dios. Por eso, entre usted más se profundice en las cosas del mundo, menos conoce de Dios y menos entiende las cosas espirituales. Pero entre usted más tiempo pasa con el Señor, con su palabra, tiene disciplinas, la luz le va llegando más y va entendiendo mejor qué es la vida cristiana. Pero usted ve gente que han vivido toda una vida metidos en un templo, no sirvió de nada, porque no se dejaron permear por la vida, por el carácter, por la persona de Jesús, su carácter, su esencia, su vida, transformándonos. Todos tenemos derecho a equivocarnos, claro que sí, igual que Pedro, pero usted no puede quedarse en el error. Usted tiene que permitir que Jesús transforme. Tenemos que permitir que Él nos dé entendimiento. Y el entendimiento no viene cuando usted mete sus garras en el materialismo que tenemos hoy. No es cuando usted derrama su corazón. El 2020 no fue para correr, hermanos. El 2020 fue para meter el freno y decir: ¿qué está pasando? Algunos menos que pensaron fue eso. Había que correr, porque yo no puedo dejar el filet mignon. Porque yo no puedo dejar días soleados como el de hoy, bóveda celeste, volcanes esplendorosos, aquellos contrastes de verdes. ¿Y cómo voy a dejar que mi bicicleta se pudra en la bodega? Todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar y su tiempo para lo que queramos hacer. Pero estoy notando un terrible desbalance, hermanos. Y hace rato vengo viendo ese terrible desbalance. Dios recibe sobras y migajas. Yo y mis anhelos, lo primero y lo mejor de cada día. No, hermanos. No. Jesús tuvo que amonestarlo. Tuvo que amonestarlo. No tendrás parte conmigo si no te lavo. Pedro pasa de un extremo a otro, de no ser lavado a ser bañado. Jesús entonces hace la aplicación: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y nosotros y ustedes limpios están. ¿Qué está haciendo aquí? Describe la símil, una ilustración, un comparativo basado en la figura de una cena solemne de la época de la Pascua. Hermanos, ellos estaban haciendo algo solemne. Era algo solemne para los judíos esa noche. Era la fiesta de los panes sin levadura. Se iniciaba con la fiesta de la Pascua, la comida de la Pascua, con el sacrificio del cordero. Era un momento especial. Se instalaría ahí mismo también de la Pascua a la cena del Señor. Se iba a dar esa transición a partir de esa noche. Habían llegado, por tanto, todos limpios, bien presentados, pero debido a los caminos polvorientos o al lodo, sus pies estaban sucios, porque lo que usaban eran chancletas, sandalias.
Trasládese a esa época. Hay que tener cuidado, hay que trasladarse a esa época. Debían entonces ser lavados. No hay mesa. El término que usa el Evangelio, tanto de Mateo como de Lucas ahí, para mesa, es un lugar donde me reclino. Recuerde que estamos en Oriente, no Occidente. En Oriente se sientan en almohadones sobre el cielo. Hay unos tapices, sobre el suelo, perdón. Hay unos tapices. Y ahí ponen la comida en el suelo sobre un tapiz. Hay almohadones, sus pies se dejan ver. Todos ellos están bien presentaditos, pero en el camino sus pies y sus sandalias vienen sudados y empolvados. O sea, eso es pizza de pobre, hermano. ¿Qué es pizza de pobre? Solo queso y bagaces. Porque necesito darle esta figura. Recuerden, hermanos, que todos los cuadros que tenemos de la cena o la última cena de Jesús con sus discípulos son de carácter occidental. Todos los paisajes, las pinturas, todo lo que usted puede, entre a Google y usted dice, la última cena, todas son hechas por los grandes pintores de la Edad Media, pero con mentalidad occidental. Usted no encuentra realmente una pintura de Jesús pegado al hombro de Juan y al hombro del otro en fila alrededor de ese tapiz con, ¿cómo se llama? Cojines, almohadones, sentaditos en la suela. Por eso dice que él se levantó. Dice que él se levanta. ¿De dónde se levanta? De la silla. No hay sillas en Oriente. En Oriente no se practican las sillas en reuniones íntimas, menos si son íntimas. Él se levanta, se quita su manto, se ciñe una toalla. Viera qué interesante la lectura que vi del original, que es una toalla que se la ciñó en la cintura, cuelga hasta abajo y que le da chance de coger desde abajo e ir con la misma toalla, limpiándole, secándole los piecitos a cada uno. Es un panorama de Oriente, no de Occidente. Es un evento solemne. Y solamente el esclavo puede lavar los pies porque todo lo demás está lavadito. Pero debido a la caminada, y más si tienen callos, porque no se usa ningún tipo de piedra que desgaste los callos de los talones. Eso lo hacemos hoy. Note, hermano, sus pies quedan expuestos, ahí no hay mantel debajo de la mesa. No existe, eso lo hacemos nosotros. Usted va a una mesa y si se le abrió el zapato o la media de diferente color, usted se esconde debajo de la mesita, no hay ningún problema. En esa época no, porque es Oriente, en Oriente es otra cultura, son prácticas diferentes y costumbres a nosotros. Maravilloso. Él les está dando un modelo de cómo iban a funcionar ellos. Todo el resto de lo que va a venir Jesús hablando va a depender de este modelo. Todo lo que va a hablar a partir de ahí. Van a empezar una serie de enseñanzas que vamos a irlas viendo. Surge de lo primero, él va a hacer un impacto. Mi reino va a funcionar a la inversa del reino del mundo. Ustedes van a servir a la inversa de cómo sirven los reyes y de la expectativa que tiene el mundo sobre poder, sobre autoridad. Hermanos, quiero decirles que mucho mensaje que hoy se oye está totalmente desvirtuado de la verdadera motivación que debe mover a los genuinos discípulos de Jesucristo. El discípulo de Jesús no fue diseñado para pavonearse en el mundo. Solo se lo voy a decir rápido. Hermanos, el 2020 para mí, yo he llorado muchas veces. Yo he llorado. Pero creo que nunca he llorado como he llorado en el 2020. Descubriendo estas verdades. Yo respeto. Algunos se asustaron porque se iban a quedar sin dinero y había que correr. Yo me arriesgué. Yo dije, Señor, no puedo correr a buscar dinero. Tú nunca me has fallado. Y como le decía a un hermano de estos, conmigo Dios no tiene mucho problema porque cada vez que oro por comida le digo, Señor, ya sabes, arrocito y frijoles. Entonces él dice, ya se sabe que solo arroz y frijoles, los demás me ponen más carga. Pero si yo he hecho algo este año es
algo no está bien, Señor. Y profundicé. Y he querido pasar más tiempo ahí. ¿Saben por qué? Porque este es un asunto eterno. No es terrenal, es eterno. Y porque un día yo voy a estar delante de Él y tendré que rendir cuentas de cómo apliqué su palabra y qué me paré a hacer aquí con ustedes. ¿Hacia dónde apunté, hermanos? Aparte de eso que acabo de decirles con mucho respeto, tenemos un año que no recogemos ofrendas, un año que aquí no se promueven ofrendas. Solo hemos dado gracias a aquellos que han sido sensibles para seguir sosteniendo la obra de Dios, nada más. Y no lo volveremos a hacer. Porque esas no son las prioridades del reino de Dios. Son los medios, sí. Pero Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 12 al 20, para ir cerrando hoy. Verso 12 al 20. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Qué cosa más linda, hermano. ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien, porque yo lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben de lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, note este pasaje que viene, hermano. No dice así, no dice, si saben estas cosas, bienaventurados son. Note que la frase no termina ahí. No dice, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quién he elegido. Yo sé, hermano, Jesús sabe quiénes son los suyos. Él sabe a quién Él ha elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Luego hablaremos. Note que hay muchas menciones. Las tomaremos aparte para explicar todo esto. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. ¿De qué está hablando? Que se les va a pagar su héroe, que su héroe va a ser traicionado, que uno de ellos va a llegar y lo va a besar como señal de que es el que deben de llevar preso. Y ellos lo van a ver. Sepan que se les estoy diciendo desde ahora para que cuando suceda no se me decepcionen. Porque ya se acabaron los milagros. A partir de ahí, hermanos, se acaban los milagros. Solo uno hace, Jesús. Solo uno. Restaurarle la oreja a un siervo de un centurión, porque Pedro lo que quería era pegar en el cuello, pero le falló el pulso y le pegó en la oreja. Luego lo vemos eso. Vea lo que dice aquí. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora les digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, Cristo va a usar la ilustración no solamente de su acto para ser servidores humildes de amor, sino también del lavamiento para hacernos ver que su presencia en nosotros, que su palabra en nosotros nos limpia, porque nos ha elegido, nuestros corazones le pertenecen a Él, pero en el diario vivir hay contaminaciones, y debido a esas contaminaciones de la pecaminosidad propia de nosotros como del entorno, tenemos que estarnos limpiando, lavando de esas contaminaciones. Eso refleja el lavamiento de los pies. No dice que los bañó, porque ya estaban bañaditos, ya está. Eso es una ilustración para decirnos,
Ustedes, sus corazones son míos. He estado con ustedes, mi presencia está con ustedes. Les he dado mi palabra y mi palabra los ha limpiado. Pero debido a las contaminaciones del camino, así como sus pies se llenan de polvo o de barro, así también hay contaminaciones espirituales. Y debido a eso tienen que estarse lavando. Los que son míos se lavan continuamente. Esta es la gran ilustración de vivir en pureza, de pertenecerle a Él, de ser humildes, de servirle a Él con amor en el día a día. Hermanos, quiero terminar aquí porque hay más, pero lo vamos a ir desarrollando después. ¿Qué es lo primero que vemos del verso 1 al verso 20? La influencia del reino de Cristo en este mundo se realiza a través de sus siervos que abrazan sus principios de humildad, de servicio, de amor y de entrega mutua. Y estos principios de vida son parte de nuestra identidad, que la manifestamos en las diversas esferas y campos del quehacer de cada día. Estos son los suyos en este mundo. Somos diferentes. Esto es lo primero que vemos en esos 20 versículos, hermanos. Lo primero, sigue más, pero hoy ya el tiempo corrió. Y vamos a ir mirando cosas tan maravillosas. Y creo, hermanos, que vamos a ser desafiados por algunas palabras como lo estamos mirando hoy. Puede ser que usted haya leído, tantas veces leemos este pasaje. No había visto eso, pastor. Y yo no había visto. Yo no puedo pararme aquí, hermanos. Después de andar corre y corre viendo a ver qué negocio hago por ahí para llevar buena comida a la casa y tener una semana en algún hotel 5 estrellas. Esa no es mi prioridad. A mí no me espera un hotel 5 estrellas. A mí me espera una calle de oro. La puerta de mi casa es una perla. Y no por una semana, por la eternidad. Por tanto, lo mejor tengo que darlo aquí yo hoy, a ustedes. Y permitir que el Espíritu Santo nos renueve por su palabra y nuestra humilde sumisión a Él para decir, ¿qué está pasando entonces? Aquí está el asunto. Por eso Él coge, dice, amó a los suyos hasta el final. No olvide, los amó a los suyos hasta el final y les dijo, venga muchachos, hay algunas cositas y ya le di la primera. La primera no le dijo, lo hizo y luego lo aplicó. Así tiene que ser usted. Pedro lo entendió muy bien. Lo vamos a ver en las cartas de Pedro, cuando él termina, ya anciano. Lo vamos a ver muy bien. Lo entendió Juan. Y todos los hombres y mujeres fieles de la historia cristiana han entendido bien qué es ser de los suyos. La gran pregunta es, ¿soy yo? Porque recuerde que hay otro que dijo, ¿soy yo maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. Lo que has de hacer, rapidito. No, es soy de Él. Le pertenecemos a Él, con nuestras falencias, debilidades, pero aquí estamos. Aquí y afuera donde nadie te ve.